Ante la situación que vive Brasil, el Centro de Pensamiento ha decidido realizar una reflexión colectiva sobre esa crisis. Y de esta manera, el señor Bolsonaro, como representante de la ultraderecha, populismo de ultraderecha, una modalidad o estilo que él prácticamente de manera paralela, aunque un poco después de la llegada de Donald Trump al poder, inauguró. No solamente es el populismo de derecha, sino de ultraderecha, es decir, mucho más grave para las democracias, porque son gobernantes que desconocen el funcionamiento institucional. Él fue un seguidor, un admirador de Donald Trump. Y hay otros que están por el mismo camino, en Europa también. Pero aquí en América Latina, y concretamente en nuestra área, se presenta un problema de esta naturaleza que lleva a la polarización de la sociedad. Jair Bolsonaro está a puertas de quedar inscrito en el militarismo llano, saliéndose de los cánones democráticos y presa de un autoritarismo blindado para poder continuar ejerciendo el poder como gobernante de ultraderecha populista. Él mismo allanó el camino hacia ese sendero autoritario al ser excluyente con muchos sectores de la sociedad, el manejo irregular de la administración, desconociendo la orientación de ministros afectos a su propio proyecto y por el despotismo respecto a la rama judicial. Ha retado al Supremo Tribunal Federal, la cúpula de la justicia, en un choque que puede llevar a un autogolpe de Estado para clausurar la rama judicial, y también tiene problemas con la rama legislativa, comportamiento típico del fascismo. Los magistrados del Tribunal Federal se sienten acorralados por haber actuado en los casos de corrupción contra el mandatario encartado con las pruebas, contra sus hijos, y por tratar de frenar a un gobierno que difunde fake news, mentiras expandidas por las redes sociales. Así como ganó la elección, se ha desempeñado con la posverdad, o sea, utilizando la mentira como arma digital. El origen militar de Bolsonaro y su incapacidad para gobernar, más su intransigencia, lo ubican en esa zona del autoritarismo. Quedó en manos de los militares y de unos partidos políticos de centro, el llamado Centrao, que son oportunistas buscando intercambio de favores, pero sin lealtades, ni personales ni partidistas. Tampoco tienen doctrina ni un rumbo claro para el manejo del Estado. La marcha y la contramarcha del 7 de septiembre, bolsonaristas y antibolsonaristas, reflejó esto, la polarización actual del país, y evidenció la ruptura con los poderes que no están aceptando los despropósitos de Bolsonaro. El presidente promovió la marcha a su favor para aparentar fortaleza y legitimidad, aprovechando la otra marcha programada. Prácticamente se rompió el velo ese día y el mandatario se desembozó camino hacia la dictadura abierta, apoyado por la policía militar y las Fuerzas Armadas. El gobierno ejercido por Jair Bolsonaro deterioró las instituciones democráticas, desconfiguró a los partidos políticos de derecha, manoseó a los partidos de centro y generó una crisis económica delicada. De Contera, ante esta situación caótica, ha facilitado la recomposición del Partido de los Trabajadores, del PT, en el cual la gente vuelve a encontrar una solución a la crisis y la corrección a las desviaciones. Aunque Lula da Silva tiene un pendiente judicial en primera instancia, ha recuperado la imagen que lo llevó 2 veces a la presidencia y que él mismo pudo reeditar impulsando o apoyando
a Dilma Rousseff, quien también fue presidente por el PT. Este retroceso está llevando a Brasil a un nuevo periodo de transición como el de 1985 hasta 1990. Pero la población más expectante queda con la desilusión de ver derrumbados los partidos y destemplada a la clase política que ante las refriegas internas por las rebatiñas del poder desencantaron a los electorados de varias pelambres, es decir, el electorado desilusionado y cada vez más escéptico. El negacionismo que practicó Bolsonaro frente a la pandemia durante todo el año 2020, en pleno desenvolvimiento del virus COVID-19, hizo que fuese desastroso el manejo sanitario. Murieron 583.810 personas entre febrero del 2020 y septiembre del 2021. Esta mortandad tiene un costo político por enfrentarse y desconocer a sus ministros de salud. Las elecciones serán en el 2022. Entonces, ¿cómo podría hacerse reelegir Bolsonaro ante esta situación tan crítica, donde las encuestas lo están mostrando con una caída vertiginosa? La única manera sería que cambiara tres situaciones. Una reactivación de la economía, ya que todos los factores no le son adversos. 2. Más aplicación de vacunas para alcanzar la inmunidad de la población que aún le cree, o sea, una población crédula. Y tercero, la recuperación de las hidroeléctricas que tienen los embalses con una cota muy baja, sin energía suficiente, el malestar crecería. El otro asunto que denota el carácter racista y excluyente del presidente Bolsonaro es el diferendo con las comunidades indígenas. Él afirma que quieren más extensiones y ya tienen áreas en el 26% del territorio nacional, que asegura suman esas tierras una extensión similar a Francia y Alemania juntas. Entonces no se trata de nuevas tierras, lo que están pidiendo las comunidades indígenas, sino de la delimitación de esas áreas con los linderos que tenían hasta 1988. Hoy los indígenas están acosados por la minería ilegal, por la tala intensiva de bosques y por la ganadería en crecimiento. Principalmente, siento que para evaluar o para saber cuál es el riesgo que corre la democracia brasileña hoy en día, tenemos que pensar o mirar cómo fue que Jair Bolsonaro se vendió en campaña al pueblo brasileño, como desde ese momento se vendió como un ser populista, porque pues justamente Jair Bolsonaro es popular porque es populista, porque desde un inicio y en todo su partido ha tenido ideas de populista y además de eso es de extrema derecha. Entonces, uniendo estas dos cuestiones, tenemos un gobierno de mano de la religión, un gobierno, o más principalmente un jefe de gobierno que ataca a la comunidad LGBT. Entonces, como desde su campaña, que además siempre sus debates o su discurso era con rabia, lleno de prejuicios, como en vez de debatir ideas, prefería atacar a las personas que lo atacaban a él por redes sociales, cómo se mostró ante el pueblo con ideas simples a problemas complejos. Un ejemplo de esto puede ser como el hecho de abordar la sobrepoblación en las cárceles. La solución era, o lo que él ofrecía al pueblo, era armar a la sociedad. Entonces, por este tipo de ideas nos vamos dando cuenta que el tinte de su gobierno era darle al pueblo lo que quería, o sea, que decirle al pueblo que lo que querían escuchar. Tenemos este problema, bueno, la solución más simple es esta. Entonces, como Jair Bolsonaro siempre se ofreció de esa manera, siempre con ideas, con soluciones simples. En vez de ser un jefe de Estado que buscara soluciones de fondo, se presenta este problema, ok, vamos a buscar
porque acontece, qué ideas podemos darle al pueblo para solucionarlas, qué proyectos podemos hacer. Simplemente decía, ok, se presenta esto, la solución más simple es hacer esto. Entonces siempre su gobierno, desde campaña y hoy en día, se ha presentado así. Se ha presentado ser amigo de la sociedad, caerle bien a ellos, que son los que más importan. Entonces creo que principalmente es evaluar esa cuestión, es evaluar que hoy en día el riesgo que corre la democracia brasileña es que tienen un jefe de Estado que no busca soluciones. Tenemos, por ejemplo, también el cambio climático, cuando él simplemente decía que no pasaba lo que pasaba en el Amazonas, que simplemente pretendían dejar a Brasil mal internacionalmente, que hoy en día Brasil ha perdido el nivel que tenía internacionalmente precisamente por cómo ha manejado ciertas situaciones, no porque no porque al mundo le dé por hablar mal de Brasil. Como dicen, no solo el presidente Jair Bolsonaro, sino que, como dice también su grupo, que las personas, si hablamos por el cambio climático, las personas deberían saber un poco más sobre el mundo ganadero, que no se está atacando, no se está haciendo de la manera en la que lo dicen, que son malos brasileros los que hablan desde el exterior hacia Brasil. Entonces, hay que mirar esos puntos, hay que evaluar que tienen un jefe de Estado que es ciego a las críticas, ataca siempre todas las críticas, siempre trata de responder de manera agresiva y de decir, simplemente atacar, no mostrar soluciones, no mostrar argumentos. Como también en campaña se vendió como un antipolítico, pero había sido diputado, 27 años, como formó parte del Partido Progresista, el cual era el partido con mayor políticos bajo investigación. Entonces, el pueblo de Brasil escogió a un jefe de Estado con unos antecedentes que de verdad habría que estudiar, solo porque diciéndolo un poco de más a manera coloquial, les endulzó el oído, les dijo, yo les voy a ofrecer esto al problema que ustedes tienen y es la idea y es la solución más sencilla. Entonces, creo que el pueblo de Brasil, sí, principalmente al pueblo de Brasil, lo que les queda por ahora hacer es evaluar esto, tratar de pensar un poco más las ideas de los políticos, ahorita en las elecciones, mirar todo lo que estos últimos días ha sucedido, los problemas con el agua, sobre el calentamiento global que los ha afectado de una manera muy fuerte, y pensarse cómo está actuando su jefe de Estado, su partido político actual para tratar de solucionar estas cosas, cómo es un partido que está, reitero, al lado de la iglesia. Entonces también vemos cómo en vez de ser un partido que lleva al país al progreso, es un país que se queda estancado en ideas pasadas, en estar del lado de la iglesia, en atacar a una comunidad. Son cosas que no ayudan a un país a progresar, pero que el propio país no ve porque justamente el presidente sabe cómo ser popular entre ellos. Entonces, vive un riesgo bastante grande la democracia, en verdad están cayendo en un punto en el que si no se muestran soluciones de parte de los jefes, puede que el país termine tanto internacionalmente mal como internamente en cuestiones de ambientes, alimentos, acueducto. En general, creo que podemos evaluar que el país de Brasil ha caído en una situación en la cual o retornan, buscan soluciones para cambiar, o van a retornar a un país pasado que siento en estos momentos no es lo adecuado, no es lo que se necesita que progresen. Y sabemos que si no se cambia el jefe que se tiene, si en estas elecciones no se ve un gran cambio, va a ser algo que simplemente va a ser muy difícil que suceda. Viene escalando el conflicto que existe entre Jair Bolsonaro, presidente del Brasil, y el Tribunal Supremo Federal de esa nación. Esto por declaraciones que ha dado en las últimas semanas Jair Bolsonaro criticando el papel y la legitimidad de ese tribunal, que valga decirlo, tiene investigado en cabeza del juez Alexandre de Moraes por difundir noticias falsas y por poner en cuestión o poner en duda el sistema electrónico de votación.
Sin embargo, no es la única investigación que tiene en este momento Jair Bolsonaro en su contra. Más de 140 investigaciones hacen curso en el Congreso de la República y basta ver la actitud con que responde Luis Fuchs, el presidente del Tribunal Supremo Federal, a las acusaciones que les hace Bolsonaro y dice que claramente es un atentado contra la democracia. Estos ataques desde el Ejecutivo hacia el Poder Judicial no son exclusivos de Brasil, ya los hemos visto también en Colombia en el pasado, donde el expresidente Uribe atacaba a la corte que lo investigaba. Incluso detrás de la investigación fraudulenta que se dio a los magistrados están dos de sus funcionarios. Se pone entonces en cuestión ahora el futuro de Jair Bolsonaro, dado que tiene también una crisis profunda de popularidad por haber sido negacionista durante la pandemia, por las consecuencias de la pandemia misma en Brasil, tanto en lo económico como en los cientos de miles de personas afectadas por el virus y cientos de miles muertos. Y creo que viene también un cambio en el péndulo de la región hacia la izquierda. Es decir, el péndulo de poder estuvo hacia la derecha en los últimos 5 años, el último lustro, y ahora vemos cómo se están volviendo países que habían tomado ese camino, como Brasil, volviendo a creer o pensar en tener presidentes de izquierda. Y eso tiene que ver sobre todo con el perdón o la desestimación de los cargos mejor que ha tenido dicho tribunal, el Tribunal Supremo de Brasil, a favor de Lula da Silva. Entonces en toda la región se está armando de nuevo un bloque de izquierdas que claramente controla con Beto Fernández a la Argentina, está a punto de generar una nueva constitución en Chile, ha obtenido el poder en el Perú y como siempre repercutirá toda esa influencia en el escenario político colombiano, donde es muy probable que lleguen a la presidencia fuerzas de izquierda si las elecciones se mantienen los resultados que hay en las encuestas hoy en día. Sin embargo, cualquier cosa puede pasar y vemos también cómo a la región toda pareciera que se le castigara, pues las monedas de esas naciones que han querido voltearse un poco a la izquierda o que tienen intención de hacerlo, están siendo fuertemente devaluadas, como es el caso de Perú y como es el caso del peso colombiano. Por otra parte, la crisis de la pandemia no termina y tendrá Bolsonaro que lidiar con esta última etapa en este año que le queda de gobierno para tratar de voltear sus apuestas y para tener una mayor favorabilidad, aunque las convocatorias que hizo a las marchas fueran mucho más lánguidas de lo que él esperaba, y eso ya da un sentido de lo que viene para él. Esperemos que Brasil tenga una salida institucional, que su democracia no se ponga en peligro, como tampoco se puede poner en peligro la democracia colombiana en esas peleas entre ejecutivo y judicial, y mucho menos ante el posible escenario de un golpe de Estado. Bueno, como bien sabemos, la situación en Brasil se torna preocupante. Las actuaciones al interior de este país no han sido tan efectivas como las que veníamos evidenciando en los últimos años con el gobierno del expresidente Lula, quien manejaba una izquierda responsable porque no se encontraba situada en los extremos. Sin embargo, actualmente con el gobierno de Bolsonaro se transformó a la extrema derecha, lo cual fue un gran giro. Entonces, si bien anteriormente el gobierno de Brasil se había hecho reconocer internacionalmente por los logros obtenidos por su anterior mandato, ahora se está haciendo reconocer por las fallas que el gobierno actual está presentando. Pues en él se encuentra posesionado un presidente quien no parece respetar la laicidad del país, uno que se encuentra investigado no solo por temas de corrupción, sino también por no denunciar una tentativa de corrupción en la compra de la vacuna. Inclusive, esto último contribuye al poco desempeño de llevar a cabo el proceso de vacunación con más agilidad y que por consecuente ha provocado una cifra exuberante de contagios y muertes por COVID-19. A pesar que se han realizado manifestaciones por la inconformidad hacia el presidente, este demostró un interés en continuar en el poder, como el caso que ya conocemos los colombianos. Aunque Bolsonaro realmente lo ha hecho muy notorio en diferentes discursos que ha presentado,
Pero, ¿por qué ha llegado a tal punto de hacer más evidentes sus intenciones? Pues la desaprobación al mandatario superó el 50%, por lo tanto indica menos probabilidades para una reelección. Por lo que este mandatario pretende criticar el sistema electoral actual para verse más favorecido, inclusive haciendo oídos sordos a la rama judicial. Y llegando a este punto es que encontramos la razón por la cual muchos brasileños se tornan alarmados, pues el presidente, al no tener ese apoyo de la mayoría de la ciudadanía, claramente recurre a convocar a sus fieles y de tal manera los militares regresan al poder con Bolsonaro. Pues muchos de estos ocupan ministerios en su gobierno, el vicepresidente es uno, inclusive el mismísimo presidente lo fue. Y la problemática con ello es que estos no están para ejercer el poder en una democracia, sino que están para garantizar el poder civil. Teniendo en cuenta este contexto, entonces nos arroja la interrogante de ¿cuál es el riesgo que vive la democracia brasileña? Bueno, el riesgo que vive es dejar de funcionar. Por el hecho de que se presentase un golpe de Estado, como bien se ha podido ir percibiendo por los diferentes comentarios del presidente Bolsonaro. O por lo menos, ¿qué otra cosa se podría llegar a pensar con sus palabras? Como, espero 3 alternativas en el futuro: estar arrestado, estar muerto o ganar. Esto conlleva a dar a comprender que sus intereses particulares están a tal grado que hará lo que tenga en sus manos para continuar en el poder, a pesar de que su popularidad esté en decaimiento. Podríamos pensar entonces que este está en un plano de autoelección, dejando a un lado el interés general. Y todo ello lo encontramos refutado en diferentes fuentes, entre ellas Human Rights Watch, quienes precisamente el 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, señalaron que Bolsonaro amenaza el sistema democrático. Pues claramente por el hecho de que el mandatario ha intentado intimidar al Tribunal Supremo, indicando que podría cancelar los comicios de 2022 o negar de otro modo el derecho de los brasileños a elegir a sus representantes y violando la libertad de expresión de personas que criticaron su gestión. De esa manera, la democracia brasileña se encuentra en una cuerda floja, posiblemente camino a derrumbarse. No obstante, con el choque de trenes para las elecciones de 2022, las cosas pueden llevar un rumbo diferente, esperando claramente la victoria más satisfactoria para el país. Bolsonaro es expresión de la ultraderecha, de la posmodernidad, de la posglobalización y del posneoliberalismo. Es la nueva tendencia de la derecha que se caracteriza por desinstitucionalizar la democracia. No le sirve, no cree en ella, ya no cree en el juego democrático entre partidos. Sabe que el neoliberalismo ya no resuelve los problemas fundamentales de la humanidad: empleo, salud, educación. Las privatizaciones llegaron al máximo, el endeudamiento de los estados es exagerado y los monopolios están exigiendo cada vez más exprimir el modelo que no estira más. Ahí aparece esa ideología, una ideología que se basa fundamentalmente en 3 aspectos. 1, no reconoce más grupos en Brasil y en Estados Unidos, porque Trump hace parte de esa ultraderecha, que los colonialistas blancos que llegaron a Brasil, a Estados Unidos y a toda América. Lo demás no existe para ellos. No existen las mujeres, no existe el movimiento LGTB, no existe la oposición de izquierda, no existe la juventud que está peleando por un nuevo modelo y una nueva propuesta social. Todos lo desconocen. ¿Apoyados en qué hace esto Bolsonaro y esta derecha neoliberal? Se apoyan básicamente en esa ideología extremista de derecha, supremacista, diría yo, racista, machista, militarista, pero con la bendición de las religiones evangélicas, de las iglesias evangélicas. Esto hay que ponerle mucho cuidado. Esas iglesias, así como insuflaron todo el proceso que llevó a toda esa derecha trumpista a tratar de tomar el Capitolio en Estados Unidos, es la misma ideología
que impulsa a Bolsonaro a decir que no reconoce los tribunales de justicia, que no reconoce el Consejo Electoral, que no reconoce los partidos políticos, que se ríe del Parlamento y se ríe de los órganos de control y no le da ninguna respuesta a los brasileños, con un desempleo del 14%, una caída de la economía por debajo del 5% y una pandemia que no ha recibido la atención que exigen los brasileños y que lleva más de 600.000 muertos. Es un desastre. Ante esa situación, y esa es la gran verdad, él va a jugar lo mismo que hizo Trump, va a tomarse el Capitolio. Allá no hay Capitolio. Lo que quiero decir con esto es que va a tratar de imponerse, va a desconocer cualquier proceso electoral, se va a apoyar en todas esas derechas militaristas, militares que tuvieron el poder y la derecha de las iglesias evangélicas para imponer su criterio. Lo que está en juego, o la toma del Capitolio de Trump, la toma del Capitolio de Bolsonaro no será como la de Trump, será el desconocimiento del proceso electoral que va a vivir Brasil. Será una toma antes de oír los resultados. No entregará el poder como hizo Trump, sino que se quedará con él. Ese es el vaticinio que nosotros creemos estar observando hoy en Brasil. Es pertinente recordar que la constitución que actualmente rige en Brasil fue creada en 1988 para poner fin a la dictadura y dar paso a una sólida democracia, que a través de los años se ha demostrado no ser tan sólida, por los malos gobernantes que el país ha tenido. Entonces, siendo consecuente a esto, Brasil ha pasado por incontables problemas en los diferentes ámbitos, lo político, social, económico y ambiental, pero el más significativo, y siendo este el más influyente sobre los otros, es el político. Si bien las decisiones de sus gobernantes han llevado al país a sumirse cada vez más en la desgracia, a su vez en el presente año se han duplicado a raíz del mal gobierno a manos del actual presidente Jair Bolsonaro, quien comenzó su mandato el 1 de enero del 2019. El ultraderechista de 63 años ganó casi con el 56% de los votos, frente a un 44% para su adversario de izquierda. Fue durante casi 3 décadas un diputado irrelevante de Brasil. Este ex capitán del ejército fue electo como presidente gracias a su propuesta de mano dura en un país sumido en el descontento y pese a su discurso misógino, homófobo y racista. Un país saturado por escándalos de corrupción y con altos índices de violencia y desempleo, su discurso antisistema encontró respaldo en diversas camadas sociales. Fue conquistar a la poderosa bancada del agronegocio en el Congreso y a líderes de iglesias evangélicas que lo vieron como la mejor alternativa para evitar el retorno de la izquierda. Asimismo, hay un tema importante que se presenta de forma significativa y es la polarización política, de la cual encontré un artículo importante donde se describe a cabalidad, escrito por Oliver Stuenkel, donde se expresa la profunda y destructiva polarización que vive Brasil, la cual tiene muchos culpables. Pero quizá el más importante fue la renuncia del Partido de los Trabajadores tras reconocer numerosas y graves irregularidades durante 13 años en el poder y su total incapacidad de disculparse por ellas. El proceso evidenció nítidamente la ausencia casi total de actores políticos, como hubiesen podido serlo expresidentes unificadores y ampliamente respetados, capaces de convocar a una alianza democrática contra el candidato de extrema derecha. Como era de esperar, Bolsonaro ha gobernado de forma intensamente sectaria. Esto ha provocado que muchos de sus críticos identifiquen un nuevo eje de polarización en el país, entre un emergente autoritarismo,
abanderada por el presidente claramente, y una postura democrática luchando por sobrevivir, la cual es representada por los partidos políticos tradicionales y los actores cívicos. Aunque la democracia brasileña ya había estado en riesgo antes de la pandemia, hay pocas dudas de que la mayor polarización y la creciente desigualdad en el 2020 ha hecho que las instituciones democráticas del país sean aún más vulnerables a la amenaza autoritaria que plantean Bolsonaro y sus seguidores. Además, la devastación económica provocada por la pandemia probablemente hará muy difícil superar la polarización tan profundamente arraigada, ya que el nivel de desigualdad de por sí extremadamente alto aumentará aún más. Si bien una mayor desigualdad socioeconómica no se traduce necesariamente en mayor polarización, los millones de brasileños que escaparon de la pobreza durante el auge de las materias primas en la década de 2000 y cuya posición se redujo en la década del 2010, cuando la economía de Brasil tuvo casi nulo crecimiento, han visto frustradas sus expectativas y serían mucho más vulnerables durante la década de 2020. Asimismo, se han presenciado incontables injusticias, ya que la centralización del poder en cabeza de una sola persona no logra tener un balance, además de sus propuestas radicales, la falta de libertades y la gran desigualdad económica. No permite que el país se recupere de la crisis por la que ha pasado durante los últimos años.